Bienvenidos al programa LX Palito V Chica de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Este es nuestro programa de despedida del 2015. Hola, bienvenidos a un último programa de Converso Verso a Verso del año 2015. Y pues como ha sido todo este año, vamos a comenzar pidiéndole a los conversos que están aquí alrededor de la mesa que se presenten. En primer lugar, Alex Aguad. Que eso es en chubaqués. Sí. César Cárdenas. Hola, ¿cómo está? JJ. Hola. Y Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz y pues realmente estamos haciendo este programa. Llevamos varias semanas sin hacer ningún programa porque hemos estado súper atareados con muchas otras actividades, pero queríamos hacer un programa de despedida en primer lugar para darles las gracias porque a lo largo de todo este año nos han enviado cartas, mensajes, correos, tweets, nos han regañado por las redes sociales, nos han felicitado. Pero no hay donas. No, pero recibimos unos chocolates de Alemania, de alguien que nos escucha en Alemania. Si se acuerdan, recibimos unos chocolates de Alemania, recibimos también por ahí en algún lugar alguna bolsita de café. Entonces fue un buen año y queremos agradecerles a todos y cerrar esta temporada con este último programa platicando brevemente acerca de, evidentemente, la Navidad, ¿no? Entonces, pues... ¿Qué onda? Pues podemos hablar, para empezar, de que Navidad viene de natividad, que es el recordar el nacimiento de Cristo, pero que sabemos que no necesariamente fue en diciembre. ¿Cuáles son las razones por las que no es lo lógico que haya nacido el Señor Jesús en diciembre? ¿Qué dicen? Algunos piensan por el clima de esta temporada. Ajá. En la región de Belén es fría. De hecho, hay fotos de Jerusalén en nieve fabulosas, ¿no? Órale. Eso es. Y entonces se supone que los pastores estarían fuera en el campo, pues con sus rebaños. Un ángel se les apareció ese día, dijo: no teman, ¿no? Les traigo mega noticias, mega evangelio, es de buenas noticias de gran gozo. Y la noticia era: les ha nacido de hoy el Salvador, un Salvador, algo así. Pero me encanta eso, les ha nacido, no dijo ha nacido, sino les ha nacido. También por ahí alguna vez leí que algún pastor hablaba de que es relativamente fácil saber más o menos el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista, porque el papá de Juan el Bautista es Zacarías, que pertenece a un rol de los levitas, ¿no? De los que están en el templo, y por la familia se podía identificar más o menos en qué fechas le tocaría estar ejerciendo. Ya ven que David estableció por turnos a los levitas, y por el linaje familiar se podría saber más o menos cuándo es que viene esta presentación del ángel a Zacarías. A partir de ahí se pueden contar 9 meses y determinar más o menos la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Y de Jesús me parece que es 6 meses después, ¿no? Y quienes han hecho estos cálculos plantean que Jesús podría haber nacido más bien en septiembre de ese año, del año en el que nació. Pero obviamente eso es prolongación invierno. Antesala del invierno. Otoño, claro. Es 21 de septiembre comienza el otoño, y lo sé porque en Sudamérica, en el hemisferio sur, 21 de septiembre es el inicio de la primavera. Entonces cae más o menos en esas fechas. De hecho, hasta donde recuerdo, no creo que se pueda tener tal precisión, pero este pastor, que es Chuck Missler, decía que la fecha probable del Salvador sería 27 de septiembre. Y lo recuerdo muy bien porque mi cumpleaños es el 28. Sí, el de Itzel el 27. Y el de Itzel el 27, entonces... Pero bueno, no fue en diciembre. Pero tenemos esta tradición en diciembre. La pregunta es, como creyentes, ¿podemos celebrar? ¿Debemos celebrar?
debemos sumarnos a las tradiciones como arbolitos y esas cosas. ¿Está bien o está mal? Lo hemos platicado antes, pero es una buena oportunidad para volver a platicarlo. ¿Qué piensa, Dodo? Pues es algo que ha estado en debate mucho tiempo, ¿no? Entre cristianos. Y hay dos pues argumentos, tanto los que sí celebran como los que no celebran. Pero realmente creo que no hay en la Biblia un texto o algo que nos pueda decir sí celebra o no celebra, ¿no? Creo que la Navidad, como lo hemos platicado en otras fiestas o en otras festividades, es una buena oportunidad para mostrar, ¿no? El propósito, ¿no? de esta fiesta, celebrar el nacimiento de Cristo, pero también poder hablar con otras personas que realmente en este momento están como muy perceptivas a este mensaje, ¿no? Entonces, si se debe o no se debe, creo que la Biblia no nos dice no lo hagas, sí lo hagas. Y no quiero, estoy evadiendo, no quiero meterme en problemas. ¿Tú la celebras o no? Sí. ¿Tú? ¿Arrullas al niño? No. Creo que, por ejemplo, podríamos hacer una diferencia. A la niña Isabela sí, porque... A esa niña todavía. Pero podríamos, aprovechando lo que dice ya JJ, le salí. podríamos hablar acerca de que hay distintas tradiciones. Exacto. Y que hay ciertas tradiciones que son francamente idólatras, y hay otras tradiciones que podríamos decir que son... ¿Cómo se dice cuando algo no hace ni bien ni mal? No, eso es otra cosa. Es como inocua, pero... de nicu nicua. Exacto, nicu nicua, ni fa. Ahora, o sea, creo por que ejemplo, eso de que arrullar al niño y eso... tiene una cierta idea de que ese muñequito es algo. Exacto. ¿No? Entonces, y eso ya es entrar en un proceso idolátrico, me parece. Sí, bueno, tenemos como que poner como en el contexto histórico de estas fiestas y de muchas fiestas que la religión tradicional tiene. Aquí en América Latina el tema era evangelizar. Esa era, según esto, su idea original con este tipo de fiestas. O sea, enseñarle a un pueblo de habla diferente, a los indígenas, enseñarles qué fue lo que sucedió, y trataron de evangelizarlos con estas fiestas. O incluso a un pueblo mestizo, pero que no sabía leer ni escribir. Exactamente, ¿no? Porque hay que recordar que todo lo que llegó a América cuando la colonización, pues fue el despojo de Europa. Gente que así, el despojo. Y entonces fue una herramienta para evangelizar, y ya después cayó en un culto idólatra. La religión católica ha caído en ser más veneradora de María, ser más marianos que Dios mismo y Cristo mismo, y la letanía y mucho de esto que conlleva las posadas gira alrededor de María y todo este rollo. Entonces sí tenemos que aprender a distinguir qué sí predica el nacimiento de Cristo, qué sí predica el nacimiento del Mesías, qué sí predica a Emmanuel, Dios con los hombres, Jesús, el Señor salvando a su nación, el Señor salvando a los seres humanos, y lo que no, para que podamos hacer una diferencia y no participar de lo que obviamente comprometería, pues, los principios que Dios nos ha regalado. Como esas partes de, pues, arrullar al niño. Tal vez en aquel entonces era, pues, como evangelizar y decir, pues nació en forma de niño, pero ahora que te lo pasen y que le des un beso y que tomes de la colación o las peladillas o todo lo que ponen alrededor. No, pues ninguna peladilla, yo creo que exacto. Sería bueno. Yo tengo que reconocer que soy un absoluto desconocedor de esas tradiciones, porque es muy mexicano, ¿no? Nunca en mi vida he visto algo así, ¿no? Ahora, muchos de los que argumentan que no se debe de celebrar hacen referencia a tradiciones, ¿no? Que viene del paganismo y tradiciones. Constantino. Pero con lo que tú estás hablando es interesante eso, ¿no? Ver cómo ha adquirido diferentes usos, ¿no? De esta fiesta, o sea, cómo hay diferentes cosas y que se practican dependiendo del lugar, ¿no? Y eso es interesante. Yo la semana pasada venía escuchando una estación de radio, hicieron unas cápsulas de la Navidad, y curiosamente
¿Cuántos tienes que tomar? Exacto. Para tener el espíritu ¿Cada navideño. cuántas horas? Una en cada posada. Una en cada posada, exacto. Con ponche y peladillas. Y lo que me llamó la atención es la explicación que daban de los símbolos desde el árbol, la estrella, cada cosa de las posadas, hablando de lo que tradicionalmente se realiza en México. Y era totalmente un mensaje, como decías, predicando a Cristo. ¿No? Y incluso en estas cápsulas decían, se ha perdido mucho la idea de las posadas, de lo que representan, y mucha gente las ven como una fiesta, o sea, como para ir a bailar, a beber. Pero era interesante porque era una estación secular, ¿no? Y estaban hablando de nada más eran estos como espacios, ¿no? Que dan por las fechas, pero el mensaje era muy claro, ¿no? Debemos de retomar y recordar cuál es el propósito. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Incluso muchas de estas tradiciones, no solo la Navidad, tienen una cierta medida de mezcla con otras tradiciones, no hay un sincretismo entre la fe cristiana con otras costumbres paganas. Un sincretismo. Es como las peladillas, pero al revés. Ay, sí. No, una mezcla ¿No es como de... el pecaño? No es como el pequeño, no. Esta palabra sí existe. Esa sí existe. Sí, también la de pequeño, ya desde que la dije ya existe. Sincretismo, concretismo. Exacto. No, solo es una mezcla religiosa de ideas. Un sincretismo con cretinismo. Sí, o sea, conlleva tradiciones de la China, por ejemplo, la piñata es una tradición de la China poblana, de dices. la China de Puebla, sí. No, de China, por ejemplo, que se utiliza, y que los 7 picos son los 7 pecados capitales y así. Sí, en forma de Woody, de Buzz. No, ahora te encuentras cada piñata que sincretismo yankee. son un chiste las piñatas. Oye, que hay ahora. pero otro argumento que se usa, por ejemplo, muy común, porque a lo mejor es fácil distinguir entre las tradiciones católicas y las cristianas, pero dentro de los cristianos hay todo un grupo que dice el árbol es un símbolo pagano, y hay todo un pasaje en Jeremías que habla de que toman un árbol y lo decoran y no sé qué y tarará. ¿Qué onda con el árbol? ¿Es pecado poner un árbol? Yo creo... Es un pecado gastar 800 pesos para un mes. Bueno, depende. Si es O sea, si ya es de plástico, pues ya te dura un poco. ya no es tanto pecado. Ya no son muchos Ya pesos. no- ese Y no es ahora pequeño. se pueden rentar, no sé cuánto cuesten, pero se pueden rentar árboles que te los llevan a tu casa, Claro. los adornas y luego los regresas, ¿no? Ah, caray. Sí creo que cuando... Una macetota. Pero pagas de todas maneras. Claro. Sí, Rentado. sí, es un Exacto. negocio. Sí creo que cuando la fe cristiana se volvió la fe dominante en el imperio, pues hubo una cierta mezcla con ciertas... Momento Star Wars. Y fue muy natural, ¿eh? Ninguna fuerza ¿cómo se diría? Nos impulsó a hacer esto. Soy tu padre. Pero yo creo que No hables al vincular revés, espérate. el árbol de Navidad con el árbol que era un lugar para cometer actos de idolatría en Es Jeremías, un poco más allá. Sí, yo creo que tendríamos no que hay... quitar los árboles de nuestra... Bueno, no que nosotros acá en México tengamos árboles en nuestra casa. claro. Pero en lugares donde la vida es más amable y puedes tener un patio, tendrías que quitar los árboles de tu casa, porque estaríamos en ese mismo asunto, ¿no? Exacto. De hecho, los alemanes, los luteranos, ponían velas, todavía se acostumbra en Alemania hacer eso, ponían velas representando la luz de Cristo en el árbol. Las esferas tenían un significado especial, los colores. Y el pasaje en Jeremías habla de idolatría clara, es decir, si tú tienes un árbol y te vas a postrar delante del árbol y cosas así, pues sí, es una clara ofensa al Señor. Pero si es un adorno en tu casa, una actividad con tus hijos, pues como que no, yo no le veo problema. Sí, Es una oportunidad para hablarle a tus hijos exactamente. qué es lo que están haciendo, ¿no? Ustedes como papás y con el discernimiento y la sabiduría que Dios les da en esta relación continua con Él, todas estas herramientas, todas estas fiestas aún paganas o aún ya todas erradas de la realidad, como papás es una oportunidad para hablar de la verdad a los hijos y si vas a festejar la Navidad, estás aprovechando este tiempo que
que en el mundo en general pone como una pausa para festejar esto, y entonces tú puedes festejar un nacimiento verdadero. No es la fecha, no, pero es verdad que Dios se hizo hombre, que habitó entre los hombres, que nació y que dio su vida por nosotros, y es una herramienta muy buena para evangelizar a tus hijos, para encaminarlos hacia la verdad. Me ha tocado en alguna ocasión ir en algún taxi y oír que había villancicos y canciones también católicas en el taxi, y le pude preguntar al taxista, oiga, ¿se ha puesto a pensar en lo que dice esa canción? ¿No? Y todos conocen esta de pero mira cómo beben los peces en el río, ¿no? Y aunque sí menciona a la Virgen y todo, no puedo, la fuerza me lo prohíbe, pero hay una parte donde menciona que los peces, pues mira cómo beben por ver a Dios nacido, ¿no? Entonces pude como usar esa parte para decir, mire lo que dice, o sea, si es Dios y ha nacido, ¿qué significa eso? ¿Qué piensa de eso? Entonces yo creo que hasta con gente no cristiana podríamos incluso usar sus propias canciones, y a veces hasta cantan himnos que son muy, muy antiguos, de hace 200 años, cristianos, acerca de la Navidad, como la de Joy to the World. No sé cómo se traduce en español. Alegría al mundo. Sorry, me too. No speak Spanglish. Sí, no speak Spanglish. Mi hijo tiende a vacilarme mucho, porque yo muchas veces con los adolescentes, cuando me preguntan de ese estilo, ¿es bueno o es malo poner árbol de Navidad, etcétera? Yo muchas veces cito a Pablo, ¿no? O sea, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Escudriñalo todo, retén lo bueno. Y entonces ya mi hijo ya sabe la respuesta siempre. Pero sí, creo que hace muchos años, me acuerdo, tenía poco tiempo en Cristo, escribí una carta que nunca envié, y creo que no la envié para poder leerla en estos días. Y marqué aquí algo que escribí así: espero puedas ver que la Navidad o Natividad de nuestro Señor no se trata de regalos, comidas abundantes, pavos, árboles con esferas y luces, ni siquiera de buenos deseos, abrazos y convivencia en familia y con los amigos. O sea, todos estos son bonitos ingredientes que acompañan al plato principal, pero no pueden sustituir a la esencia misma, sin la que no tendría ningún sentido. O sea, es Cristo. Mientras Cristo es la esencia, yo no me preocuparía si hay un árbol o no hay un árbol, si aún siendo cristiano, que no soy cristiano, mientras sea Cristo realmente el motivo de la celebración. Y por lo que hablamos hoy, tampoco me preocuparía si es 24 o 25 de diciembre o cuándo. Porque podrías decir, no, el árbol está mal, no lo voy a poner, pero seguir sin Cristo. Así entonces no es el punto que tiene que estar en cuestión. Exacto. Y eso que dices es bien cierto. La encarnación de Cristo, la doctrina de la encarnación para nosotros es, pues yo podría decir que el centro mismo de la fe cristiana. Por lo menos había ahí un padre de la iglesia, Ireneo de León, que incluso toda su teología estaba construida alrededor de que para él la encarnación era el punto culminante de la historia, ¿no? Cuando Dios se hizo hombre, ¿no? Él decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios, o dioses, decía él, pero en el sentido de ser como Cristos, ¿no? Exacto, heredar su naturaleza. Entonces, para él ese es el asunto principal de la historia, y es la culminación de la historia, cuando Dios se hace hombre y entra en la historia, ¿no? Y creo que podríamos concluir en esto, ¿no? Si pues tu conciencia te demanda que no tengas árbol, pues no tengas árbol, y está bien, adora a Dios, ¿no? Y si tu conciencia te permite tener un arbolito, pues ten un arbolito, está bien, pero no se trata del árbol, se trata de que en verdad podamos ese día, no solo ese día, pero ese día enseñarles a nuestros hijos que en realidad se trata de eso, ¿no? Que pues es que como que estamos cerca del fin de año, como que todo siempre culmina ahí, ¿no? Sabes que Navidad es el punto, ya lo que queda después de Navidad es como que ya lo que falta, pero como que vacaciones. Navidad es el punto en el que culmina el año, ¿no? Y es una buena oportunidad para decir sí, o sea, la verdad es que sí, de eso se trata.
de llegar a este punto. Claro. O sea, el 2015 tiene propósito cuando llegas al 24 de diciembre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestra vida tiene propósito en esto, en llegar a esto todos los días, pero esta es la meta, ¿no? El recordar que Cristo vino al mundo para morir y para pagar por nuestros pecados. Lo que creo que si tengas o no tengas árbol, debemos tener cuidado de enseñar a nuestros hijos a evitar todo el consumismo que hay alrededor de la Navidad, ¿no? O sea, igual eso no es el punto, ¿no? Tener árbol o no tener árbol, sino que de pronto, aún siendo cristianos, lo que enseñamos a nuestros hijos es que se trata de los regalos, se trata del dinero, se trata de comprar, ¿no? Y no es que esté mal dar regalos, porque la idea era: te regalo algo porque hemos recibido el regalo que no tiene la gracia, precio, ¿no? Que no podemos pagar, y solo es una expresión de generosidad, ¿no? Pero eso sí sería, yo pensaría, más peligroso que el árbol de Navidad, ¿no? Aunque el asunto del consumismo. Sí, claro, entrar en todo ese rol de fin de año de consumismo. O en otros muchos lugares el desenfreno en las fiestas, ¿no? O sea, borracheras y cosas así, ¿no? Y a lo mejor también habría que añadir que es un tiempo para mostrar amor a nuestros vecinos, que pues si tú no pones árbol y el de al lado sí, no te lo acabes a bibliazos, porque eso no es el amor de Cristo. Y no es su problema que tiene un árbol de Navidad. Claro, su problema es el pecado, no el árbol. Ahí sí, su problema es el pecaño. El pecaño. Okay. De cada año. O de fin de pecaño año. De fin de año. Pues gracias por habernos escuchado a lo largo de todo este año. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Oh. Nos despedimos y vamos a estar en un periodo de receso para ver qué es lo que podemos hacer. A ver si el próximo año, de alguna manera tecnológica, podemos citar a esta mesa a Sergio, a Genaro y a Lenin, que están en distintos lugares de la República, y así poder nuevamente tener la mesa tan poblada como la tuvimos al principio. Pues pasemos a despedirnos, y como siempre con alguna forma de contacto. JJ. Pues nos vemos pronto, primero Dios. Disfruten de este tiempo de relax, mediten en la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesús por nosotros, y pues nos vemos aquí en la iglesia. César. Que tengan un bonito fin de año y un bonito principio de año y un bonito medio año, y con Cristo, siempre con Cristo. Una vida abundante. Dodo. Bendiciones, pásenla padre con su familia, y pues lo que dijimos hoy, aprovechen estas oportunidades, sobre todo los que tienen pequeñitos. Es una muy buena oportunidad para mostrarles el Evangelio, y que Cristo vino, nació, murió por nuestros pecados, pero ahora está vivo, y eso es lo más importante para nosotros. Axel. Feliz Navidad. Media hora. Fue el reno de Santa Claus. Exacto. Rodolfo. Un reno muy peludo y alto que podría arrancarle los brazos si pierden jugando con él. Mi nombre es Ibert Cruz, @IbertCruz en Twitter y en Ibert Cruz también en Facebook. Te invito a que visites mi blog también, que ha estado goteando bastante a menudo. Oye, pero ahora son gotitas congeladas. Ahorita van a ser gotitas congeladas. ibertcruz.blogspot.com. Y pues nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengan un lindo fin de año y, como decía César, un buen arranque del próximo, y nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós. Bye. Bye.